porque queremos que aumente nuestra fe, el Señor, presentamos a continuación Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. Si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 1-718-933-5299 o mandarme un mensaje de texto por WhatsApp al 1-917-860-3678. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando una obra de un gran católico titulada Jesucristo nuestro Salvador. La Iglesia Católica explica cuál es el proyecto de Dios para el hombre, cuando dice: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre, para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Esta realidad constituye una maravilla del amor de Dios que deberíamos tener siempre ante nuestros ojos y no olvidarla jamás. Sin embargo, parece que este mundo tan secularizado y autosuficiente no espera ni confía alcanzar una vida feliz, plena y eterna, y parece tener miras más cortas y materiales, como seguir el relativo bienestar que le puede proporcionar la ciencia, la técnica o el progreso humano. Un bienestar siempre temporal y caduco, de tal modo que la figura de Dios y de la vida eterna no está en el horizonte de ellos. Pero la Santa Madre Iglesia nos dice que Jesucristo es el camino que Dios ha elegido para conseguir sus fines y superar todos los obstáculos. Él nos muestra aún más la maravilla de su amor misericordioso hacia nosotros. Con Jesús sí podemos alcanzar nuestro bien y felicidad para siempre. Estos estudios bíblicos pretenden facilitar un cierto conocimiento de la admirable riqueza y profundidad del misterio de Cristo. Vamos a comenzar este segmento de oración. Lo damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Vicente Ferrer Barrientos, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. En el segmento anterior estamos hablando un poquito sobre Romanos capítulo 8, donde vemos de que el hombre justificado por la fe recibe de Dios el don por excelencia, que es el Espíritu Santo, el cual viene a habitar en el corazón del creyente. Derrama constantemente en él el amor de Dios. Leamos las Escrituras. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En Romanos 5 dice así: y a su impulso el cristiano vive su vida nueva. Leamos las Escrituras. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola de Romanos capítulo 6. Pero en Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo ha escrito con colores muy vivos
la sombría situación del hombre bajo el imperio del pecado, antes de la justificación por la fe. El pecado aparece con todo su poder de dominio. Se ha servido inclusive de la ley mosaica para ejercer su poderío. La ley es buena en sí, pero impotente para hacer justo al hombre. La razón ve que es bueno y lo aprueba, pero no puede superar la fuerza del pecado. En tal situación, el hombre va irremediablemente a la condenación de muerte exigida por la ley mosaica. He aquí que el hombre ha sido justificado. Pero, ¿cuál será ahora su suerte? El apóstol Pablo comienza por una conclusión, que es una oposición al deplorable estado anterior. No se refiere solo a lo inmediatamente precedente, sino a toda la situación de esclavitud largamente descrita en capítulos anteriores. Ahora, en esta nueva vida, después de la liberación obrada por Cristo Jesús y participada subjetivamente por la fe y el bautismo, no puede haber ya condenación alguna para aquellos que están en Cristo Jesús. Es decir, hermano que me escuchas, la pena de muerte, que ante todo consiste en la muerte espiritual, que conduce a la muerte eterna y a la muerte escatológica, según Romanos capítulo 5. No se cierne ya sobre aquellos que han sido sumergidos en Cristo y que viven en Él, según Romanos capítulo 6. La razón de esa situación favorable es que por ella la ley del Espíritu de la vida te liberó. El apóstol Pablo ha afirmado que el hombre vive prisionero bajo una fuerza que lo lleva al mal. Esa ley del pecado que está en sus miembros lo conduce a la muerte, según Romanos capítulo 7. Pues bien, hermano que me escuchas, ahora sabe por experiencia que su situación ha cambiado. De un régimen de esclavitud ha pasado a la liberación. Ahora, la expresión, la ley del Espíritu de la vida, que nos dice el apóstol Pablo, resume admirablemente los vaticinios de Jeremías capítulo 31 y de Ezequiel capítulo 36. Renovado y transformado por el Espíritu de Dios, dado por Cristo glorificado, el creyente puede obedecer la voluntad de Dios, que no es ya para él un apremio exterior, sino la ley interior de su vida nueva. Hermanos, el apóstol Pablo se dirige ahora expresamente a los cristianos de Roma. 4 ideas principales integran este importante pasaje de la epístola. Primero, los romanos no están en la carne, sino en el Espíritu. Después de su justificación por la fe en Cristo y por el bautismo, su conducta no está ya gobernada por la carne, sino por el Espíritu de Dios. Y la razón de ello es justamente porque el Espíritu de Dios
habita en ellos. Leamos las Escrituras. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Como lo dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 3. Hermanos, el Espíritu Santo habitando en el creyente es causa de que el hombre pueda vivir y caminar según el Espíritu Santo. El hombre en quien habita el Espíritu Santo es un hombre en el Espíritu. Es un hombre espiritual, establecido en el amor y en la gracia, y en paz con Dios por Cristo Jesús. Segundo, el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. El apóstol Pablo, Cristo está en la esfera divina. Su dignidad está en el rango trascendente de Dios. En el pensamiento del apóstol Pablo están presentes de continuo Dios, el Espíritu Santo y Cristo. Aquel que no tenga el Espíritu de Cristo, esto es, aquel en cuya vida no resplandezca la presencia actuante del Espíritu Santo, no es en realidad de Cristo. Hermanos, esta es una admirable idea o un admirable ideal de la existencia cristiana. Tercero, la expresión, mas si Cristo está en nosotros, pone de relieve la presencia de Cristo en el creyente. Hay una unión recíproca entre Cristo y el bautizado, gracias a la acción omnipotente del Espíritu Santo. El creyente es, por la fe y el bautismo, sumergido en Cristo muerto y resucitado. Leamos las Escrituras. ¿O es que ignoran que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con Él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 6. Y por tanto, el cristiano está en Cristo y es en él una criatura nueva, como está en 2 Corintios capítulo 5. Y correlativamente, Cristo está misteriosamente en el creyente. Leamos las Escrituras. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, como lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 6. Y el apóstol Pablo dice, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, en Gálatas capítulo 2. Hermanos, la inhabitación del Espíritu Santo es concomitante a la habitación de Cristo en el corazón del creyente. Donde está el Espíritu de Cristo, allí está Cristo. Donde está Cristo, allí está su Espíritu. Y donde está el Espíritu Santo y está Cristo,
allí mora también el Padre. Leamos las Escrituras. Jesús le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él, como lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 14. ¿Y qué se sigue de la presencia de Cristo en el creyente? Que aun cuando el cuerpo sea un muerto por el pecado, esto es, aunque el hombre en su existencia actual corra irremediablemente a la muerte a causa del pecado, según Romanos 5, capítulo 12, Romanos capítulo 5, versículo 12, sin embargo, en virtud del don de la justificación, el Espíritu Santo habita en él. Leamos las Escrituras. Habiendo pues recibido de la fe la justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia, la virtud aprobada. La virtud aprobada es esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 5. Hermanos, y el Espíritu Santo es esencialmente fuente y manantial de la vida, y por tanto garantía y arras de la futura resurrección. El apóstol Pablo llama ahora al Espíritu Santo el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Quiere con ello señalar que entre la resurrección de Jesús y la de los creyentes existe una conexión fundamental, y la diferente apelación, primero Jesús y luego Cristo, evoca el acontecimiento pascual de Jesús, el cual murió y fue resucitado y exaltado como Señor y Cristo. Leamos las Escrituras. Que había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras sagradas acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo, nuestro Señor, como está en Romanos capítulo 1. Hermanos, la frase cuerpos mortales no indica el cuerpo por contraposición al alma, sino la persona total que ha muerto. Pues bien, hermano que me escuchas, Dios Padre, que resucitó a Cristo de entre los muertos, los vivificará también a vosotros. La resurrección de Cristo es el tipo de nuestra resurrección. La resurrección de los cristianos está en dependencia íntima
con la de Jesús. Leamos las Escrituras. Hermanos, no queremos que estén en la ignorancia respecto de los muertos, para que no se entristezcan como los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y que resucitó, de la misma manera, Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús, como lo dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder, como está en 1 Corintios, capítulo 6. Sabiendo de quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús y nos presentará ante Él juntamente con ustedes, como está en 2 Corintios, capítulo 4. Porque si nos hemos injertado en Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 6. Y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, como está en Efesios, capítulo 2. Hermanos, la expresión por su Espíritu que habita en vosotros tiene dos significados diferentes. En el primer caso, el Espíritu Santo que habita en los cristianos será el agente de Dios en la resurrección futura. En la segunda opción, el Espíritu Santo que mora en los creyentes es la razón por la que el Padre resucitará a todos los creyentes. Hermanos, la resurrección de Cristo no fue un simple retorno a la vida terrena, como en el caso de las resurrecciones de la hija de Jairo, o del joven de Naín, o de Lázaro. Cristo resucitado tiene en su humanidad otra vida más allá del tiempo y del espacio. Se ha transformado. Jesús, en sus apariciones a los apóstoles, muestra que su cuerpo auténtico y real posee al mismo tiempo las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere, como lo podemos ver en Lucas capítulo 24. Hermanos, Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer como quiere, bajo la aparición de un jardinero, como fue en Juan capítulo 20, o bajo otra figura, como fue en Marcos capítulo 16, distinta de la que les era familiar a los discípulos, como está en Juan capítulo 21. Desde su resurrección, el cuerpo de Jesús, que es auténtico y material, al mismo tiempo se ha hecho espiritual, como narra el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Es decir, hermano que me escuchas, enteramente sometido al Espíritu. Sigue a la voluntad en todo. Por ejemplo, para aparecer donde, cuando y como quiere, con una fisonomía propia o con otra, con las señales de la pasión o
o sin ellas. Este es el sentido inmediato de las propiedades de agilidad y sutileza que les suelen enumerar para los cuerpos resucitados. Pero a su vez, esas nuevas propiedades proceden de la perfecta participación de la vida divina en su humanidad. Ahora, hermano que me escuchas, Cristo resucitado es glorioso, como está en 1 Corintios, capítulo 15. Su humanidad ha sido divinizada especialmente. Y el cuerpo de Cristo resucitado participa también de modo maravilloso de las propiedades divinas y sobrepasa las barreras terrestres del tiempo y del espacio. Ya no puede sufrir ni morir, como está en Romanos capítulo 6, Apocalipsis capítulo 1. Es incorruptible e inmortal. Está lleno de poder. Este es el sentido de las propiedades de gloria e impasibilidad que también se suelen enumerar para los cuerpos resucitados. Hermanos, el apóstol San Pablo nos dice que Jesús resucitado es espíritu vivificante, indicando la plena divinización de su humanidad y también el poder vivificador o santificador que posee sobre los hombres. La vida divina que llena totalmente a Jesús está destinada a ser comunicada a los hombres por la acción del Espíritu Divino que enviará. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 43 al 46. Hermanos, el apóstol Pablo remueve dos preguntas u objeciones de los corintios escépticos, como ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué cuerpo? Por una parte, los griegos buscaban toda clase de argumentos para mostrar lo absurdo de la resurrección. Y otra, los judíos especulaban a veces acerca de la resurrección de manera tan material que caían en concepciones hedonísticas inaceptables. Los saduceos no encontraban nada en la ley mosaica escrita sobre la resurrección de la carne, excepto en 2 Macabeos capítulo 7, que habla del martirio de los 7 hermanos, cuando uno de los hermanos, al llegar a su último suspiro, dijo: tú, criminal, nos privas de la vida presente, pero el Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Por eso, los saduceos, con la historia de la mujer y los 7 maridos en Mateo capítulo 22, cuando se le acercan a Jesús con la pregunta: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos la tuvieron. Jesús les respondió: están en un error por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo.
Y en cuanto a la resurrección de los muertos, no han leído lo dicho por Dios. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Pues en 1 Corintios capítulo 15, Pablo responde a las dificultades aludiendo a una serie de analogías tomadas de fenómenos naturales que son objeto de experiencias diarias, como la semilla que muere y se transforma, las distintas carnes de seres vivientes, los diversos cuerpos terrestres y celestes, el esplendor diferente de cada estrella. Dios es la fuente de la diversidad de seres, y si Él puede obrar tal riqueza de milagros en la creación, también puede dar un nuevo cuerpo en la resurrección. Hermanos, el apóstol Pablo refiere las cualidades del cuerpo ya resucitado con imágenes vivas en las que se vislumbra el esplendor del cuerpo glorioso. Leamos las Escrituras. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará nuestro pobre cuerpo a imagen de su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas, como está en Filipenses capítulo 3. Hermanos, los cuerpos resucitarán, puesto que resucitó Cristo, pero carecerán de necesidades, dado que también Cristo, ya resucitado, si comió fue porque quiso, no porque lo necesitara. Allí no habrá hambre, tampoco habrá temor, ni fatiga, ni dolor, ni corrupción, ni carestía, ni debilidad, ni cansancio, ni pereza. Ninguna de estas cosas existirá, pero si el cuerpo, en el término muertos, es importante para la recta comprensión de este pasaje. Se trata de la persona total que muere y resucita. El apóstol se sirve de 4 antítesis: corrupción e incorrupción, vileza, gloria, debilidad, poder, cuerpo psíquico, cuerpo espiritual. Hermanos, este texto central subraya 2 realidades esenciales: una continuidad real entre el cuerpo que muere y que resucita, pero también una diferencia radical. El apóstol Pablo no da propiamente una descripción del cuerpo resucitado, sino que afirma la resurrección del cristiano en un cuerpo con cualidades diferentes. El cuerpo psíquico es el cuerpo animado por el alma, que es el principio de la vida, pero de una vida sujeta a la corrupción y a la muerte. La expresión cuerpo espiritual o neumático no intenta designar una sustancia inmaterial o intangible, sino un cuerpo nuevo dado por Dios, perfectamente poseído por el Espíritu Santo, que lo anima y que lo guía. El apóstol Pablo
llama espiritual al cuerpo no porque se convierte en espíritu, sino porque está sujeto de tal manera al espíritu que para que convenga la habitación celestial, toda fragilidad e imperfección terrena es cambiada y convertida en estabilidad celeste. Un cuerpo espiritual es un cuerpo liberado de las condiciones de la vida animal, especialmente de la corrupción. Algunos judíos se imaginaban la resurrección de una manera demasiado grosera, como ya lo vimos con los saduceos en Mateo capítulo 22. Nuestro cuerpo espiritual será semejante al de Jesucristo resucitado. Una importante aclaración. En todo este pasaje, el término cuerpo designa a la persona total, que muere y luego resucita. Por tanto, hermano que me escuchas, la palabra cuerpo no está tomado en un sentido biológico o filosófico, como elemento que se distingue del alma o del espíritu, sino en un sentido existencial. Sin embargo, el vocablo cuerpo describe el aspecto exterior del ser humano. Muere un hombre corruptible, vil, débil, psíquico, y resucita un hombre incorruptible, glorioso, fuerte, espiritual. El concepto paulino del cuerpo espiritual difiere tanto del concepto judío de un cuerpo terrestre resucitado como el concepto de la filosofía griega, que enseñaba la supervivencia de un alma liberada de su cuerpo. Para el cristianismo, el hombre resucitado conserva su identidad personal humana, su propio yo permanece siendo soma, pero glorificado, según Filipenses capítulo 3. Hermanos, el cristianismo concibe la vida futura como una restauración integral del hombre, de natural o psíquico. El hombre total se convierte en incorruptible o neumático. Es una nueva creación animada y dirigida por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo prosigue su exposición con un argumento de tipo midrástico en relación al primero y segundo Adán. Dice la Escritura en Génesis capítulo 2 que Dios formó al hombre del polvo y de la tierra, insufló en sus narices aliento de vida y quedó constituido el primer hombre, Adán, alma viviente, y de él procede toda la humanidad. Pues bien, hermano que me escuchas, en la terminología de este pasaje, Adán, alma viviente, equivale a Adán, cuerpo psíquico, o hombre terreno. Esta expresión señala la condición del ser humano, dotado de vida por su psique, pero
de una vida puramente natural y sometido a las leyes del desgaste y de la corrupción y de la muerte. Pero luego, Dios mismo, al resucitar a Cristo con el poder de su Espíritu, según Romanos capítulo 1, ha hecho de ese hombre nacido de mujer, según Gálatas capítulo 4, un espíritu que da vida. Él es el Adán escatológico del nuevo hombre, el hombre celeste, que vive y comunica vida. Hermano, nótese la diferencia de vocablos. Al hablar de Adán, el apóstol Pablo dice que fue hecho alma viviente, es decir, que tiene vida, pero refiriéndose a Cristo resucitado, afirma que es espíritu que produce vida, y no solamente espíritu viviente. Leamos las Escrituras. El espíritu es el que da la vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida, como lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 6. Hermanos, Cristo es, pues, por su resurrección, ha sido constituido en una dimensión espiritual neumática de vida incorruptible. Y así como todos heredamos del primer hombre nuestro ser mortal, como está en Génesis capítulo 5, así del Adán escatológico heredaremos nuestro ser espiritual, que será inmortal. Hermanos, Cristo resucitado es el principio de una nueva creación. Leamos las Escrituras. Y si hemos muerto en Cristo, creemos que también viviremos en Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue morir al pecado, de una vez para siempre. Mas su vida es un vivir para Dios. Así también ustedes considérense como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, como nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 6. Y por otro lado leemos: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo, como lo dice el Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 1. Hermanos, Cristo vive. Esta es la gran verdad que nos llena de contenido nuestra fe. Jesús, que murió en la cruz, ha resucitado. Ha triunfado de la muerte, del poder de las tinieblas, del dolor y de la angustia. Y aun cuando esperamos para el porvenir la resurrección gloriosa, sin embargo, ya desde ahora, los cristianos recibimos de Cristo resucitado
vida divina a través del Espíritu Santo que Él nos envía, que habita en nuestros corazones como en su santuario, que nos va transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosa, y que un día resucitará nuestros cuerpos mortales. Vayamos a las Escrituras. Mas todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen, cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu, como está en 2 Corintios, capítulo 3. Hermanos, frecuentemente se ha considerado el hecho de la resurrección de Cristo bajo el aspecto exclusivamente apologético, pues demuestra que Jesús es el Hijo de Dios, sin tener suficientemente en cuenta su significación salvífica. A partir del siglo XVI, bastantes autores resumieron y finalizaron el misterio de nuestra salvación en la muerte de Cristo en la cruz, de tal modo que su resurrección parecía una simple consecuencia sin contenido redentor. Pero un estudio más atento de la Sagrada Escritura y de la tradición pone de manifiesto que, afirmando el pleno valor redentor del sacrificio de la cruz, se debe reconocer también el valor salvífico de la resurrección. No solo somos salvados por la gracia infundida ahora en atención a los méritos pasados de la pasión y muerte de Cristo, sino que somos salvados por Él mismo resucitado. Ahora somos salvados en virtud de la acción de la divinidad con la colaboración instrumental de la humanidad de Cristo. Así pues, hermano que me escuchas, la glorificación de Cristo no debe entenderse como algo que acaeció una vez cumplida la redención del género humano, sino que es parte integrante de la obra de la salvación de los hombres, parte esencial del misterio pascual, al mismo tiempo que su pasión y muerte. Hermanos, la resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual, al mismo tiempo que la cruz. Hermanos, la resurrección de Cristo revela su divinidad. Él había sido condenado por el Sanedrín como blasfemo por declararse Hijo de Dios. Y Dios Padre, al resucitarlo, confirma que realmente era su Hijo. Veamos a las Escrituras. Cuando hayas levantado al Hijo del Hombre,
entonces sabréis que yo soy, como lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 8. Hermanos, la resurrección demostró que Él era en verdad yo soy, Dios Todopoderoso, Señor de la vida y de la muerte. Así lo vemos en el caso del apóstol Tomás, que solamente cuando comprobó la realidad de la resurrección, le confesó, Señor mío y Dios mío, en Juan capítulo 20. Hermanos, la resurrección de Cristo es una confirmación por parte de Dios, Dios Padre, de haber aceptado el sacrificio de su Hijo en favor nuestro. Jesús había sido crucificado con el título en son de sarcasmo, de escarnio, de Rey de Israel, de Mesías. Y Dios Padre, al resucitarlo, confirma que lo era realmente. ¿Cómo podría mostrarse que la muerte de Cristo era una victoria sobre el pecado y la muerte sin la sucesiva resurrección? ¿Cómo? La resurrección de Cristo confirma la veracidad de su doctrina. Hermanos, su resurrección es el signo que Jesús había prometido para confirmar la autenticidad de su misión y de sus palabras. Es la señal de Jonás, como lo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 12. Y también había dado otra señal a los judíos: la reconstrucción en 3 días del templo que será destruido, como está en Juan capítulo 2. San Juan anota que Jesús hablaba del templo de su cuerpo cuando resucitó de entre los muertos. Se acordaron sus discípulos de que había dicho eso y creyeron. Hermanos, los judíos también entendieron perfectamente el sentido de sus palabras y por eso pusieron custodia en el sepulcro y lo sellaron. Si no resucitó Cristo, lo dice el apóstol Pablo, vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe, en 1 Corintios capítulo 15. Evidentemente, San Pablo ve en la resurrección la confirmación definitiva y el sello de todo lo que Cristo hizo y enseñó. La prueba definitiva de su autoridad divina, tal como lo había prometido. La resurrección de Cristo es el fundamento de la fe cristiana y la clave de bóveda de todo el edificio, de doctrina y de vida levantado sobre su palabra. Cristo vive. Esta es la gran verdad que llena de contenido nuestra fe. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Y eso, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir,
Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. El que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.